Hola, buenas noches. Bueno, pues estamos en una entrevista que a Tere y a mí nos da mucho gusto que tengamos. Tere va a tratar de llegar, está en un asunto pues médico, pero mientras tanto yo le doy las buenas noches a Sergio Aguayo Quesada y lo voy a presentar. Espero que no sea una presentación muy larga porque Sergio tiene el tiempo corto. Bueno, él es, digo, lo voy a presentar, pero ya mucha gente sabe de nuestro público quién es Sergio Aguayo. Es un académico, analista, internacionalista. Yo lo he visto y leído y seguido como un mexicano, vamos a decirlo así, interesado en derechos humanos, democracia. Él, pues, ha sido profesor, es profesor del Colegio de México, ha sido profesor invitado de la Universidad de Harvard, autor de muchísimos libros, ¿sí? Participa de manera constante en medios escritos, en radio y televisión. Les voy a decir que en algún momento podemos decir que es pues una presencia constante en medios electrónicos también y ha sido pues un feroz promotor de la democracia y los derechos humanos y se ha visto envuelto en una que otra polémica con gente muy desagradable, pero bueno, esos son detalles. Sergio, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Jaime, es un placer estar con ustedes y qué pena lo de Tere, pero en fin, son eh, eh, tropiezos Pues imputables gajes a del nuestra edad. oficio de envejecer, Sergio, pero no se lo digamos a nadie. No. Pero bueno, a ver, Sergio, mira, este es un canal que tenemos, Tere, Vale y yo, lo abrimos desde 2019. La idea de un poco, pues contestar las mañaneras. Cuando empezamos nosotros nadie las tomaba, bueno, todo el mundo las tomaba en cuenta, pero nadie contestaba. Hemos crecido con base pues, en los comentarios sobre esto y tenemos un programa especial que se llama ¿Quiénes somos la oposición? Hemos entrevistado a muchísima gente, académicos, periodistas, gente del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, gente sin partido, empresarios, en fin. Y bueno, pues nos da mucho gusto porque pues tú conoces lo que es la democracia. Entonces, la primera pregunta es, y vas a ver por qué. Sergio, ¿tú te consideras de oposición a este régimen? En estos momentos sí, nunca me imaginé que iba a estar en una situación tan complicada porque de repente se diluyeron los referentes ideológicos. Ya no tenemos claridad. Yo siempre me he considerado un agente de izquierda socialdemócrata, eh, comprometido con los derechos humanos, el medio ambiente, los derechos de la mujer, etcétera. Y pues en ese sentido, un buen número de los que ahora están en la 4T fueron mis compañeros de luchas. Así eh, es. y vamos, creo que sigue habiendo afecto, aun cuando me da la impresión que hay bastante confusión sobre quiénes están en la 4T. Entonces, más que de oposición, yo me considero un mexicano congruente desde que empecé a incursionar en la vida pública hace exactamente 60 años. Me recuerdo mi primera manifestación fue el 23 de enero de 1963. Pues sí, es un buen tiempo. Mira, te pregunto esto porque pues yo he seguido tus escritos y nunca me imaginé que gente como tú o como yo estuviéramos en la oposición declarada no por nosotros, sino por el presidente, a un gobierno que se dice de izquierda. Nunca me lo imaginé, Sergio. ¿Tú te lo imaginaste? ¿Te imaginaste esta evolución que ha tenido el actual gobierno? No, no me lo imaginé, aun cuando sí he visto la metamorfosis de un buen número de colegas, compañeros, amigos, pero en este caso es un fenómeno que trasciende a las personas y se inserta en la psicología de las masas, porque lo que más me llama la atención es ver en la misma trinchera a Manuel Bartlett, a Lázaro Cárdenas Hijo, a Manuel Espino del PAN, a Pablo Gómez, que viene del Partido Comunista. Simplemente me cuesta trabajo
aun cuando desde una perspectiva analítica entiendo que el referente de todos ellos es Andrés Manuel López Obrador. Es ahí donde está el fenómeno. ¿Qué tanto es compromiso y qué tanto es una actitud convenenciera? Pues ya el tiempo lo dirá, pero por lo pronto no me lo imaginaba definitivamente. Ahora, una vez constatando que esa es la realidad que enfrentamos, un movimiento difuso ideológicamente en torno a, a una persona, a un presidente, eh, ideológicamente también confuso, aunque con un mensaje muy claro, muy directo, muy concreto, pues ha sido relativamente sencillo decir, bueno, pues yo no estoy en esa trinchera. Y ahí debo decir que también el mismo presidente con sus mañaneras me lo facilitó, porque en el momento que el 14 de febrero de 2019, a 2 meses y medio de empezar el gobierno, lanzó la primera crítica el mismo día, el Día del Amor y la Amistad de hace 4 años, a periodistas, académicos, científicos y activistas. Y yo he tenido un pie en esas tres trincheras, aun cuando la principal es la académica. Así que pues ha sido difícil, pero fácil al mismo tiempo. Y definitivamente la mañana se ha convertido, pues, también en una lista de adversarios, como dice él, sorprendentemente. Pregunta así sobre temas, de los temas, derechos humanos. ¿Cómo ves la situación de los derechos humanos en México? Tú que eres un interesado de este tema. Eh, Deteriorada porque además de los perpetradores clásicos que son actores estatales, ahora tenemos actores privados, el crimen organizado. En consecuencia, enfrentamos un problema de una magnitud que jamás me hubiera imaginado. Para darle al auditorio eh, una, un referente numérico, durante la Guerra Sucia, de acuerdo a la cantidad más grande que se menciona, desaparecieron 1,500 mexicanos y mexicanas a manos de el aparato de seguridad estatal. En lo que llevamos de la guerra con las guerras del narco, ya andamos sobre 120,000 desaparecidos. Es decir, se ha centuplicado, pero fácil, el número de desaparecidos. Y lo menciono porque, de acuerdo a Naciones Unidas, la principal violación a un derecho humano es la desaparición forzada, porque se castiga pues a quien se desaparece, se le tenga prisionero clandestinamente o se le ejecute, pero también se castiga a las familias, porque los humanos tenemos algo que se llama el ritual del duelo, que son esas ceremonias con las cuales despedimos a quienes fallecen, y cuando alguien desaparece, se interrumpe el ritual del duelo. No existe. Es, por tanto, un acto de infinita crueldad. En ese sentido, estamos en una problemática terrible por el poderío que han alcanzado el crimen organizado y por las estrategias insuficientes del gobierno federal y de los gobiernos estatales para atender a una proliferación de víctimas que no tiene precedente no solo en nuestro país, sino en buena parte del mundo. El, el informe Nunca Más de Argentina, que presidió una comisión de un escritor famoso, Ernesto Sábato, estimó 30,000 desaparecidos durante la dictadura militar argentina, era un escándalo 30,000. Ahora llevamos 120,000 en México, lo cual es un escándalo eh, sin precedentes. Estamos a niveles de barbarie poco conocidos en el mundo. ¿Y por qué crees que no nos escandalizamos tanto? Porque en el caso de Argentina o Chile, para usar dos referentes clásicos, pues la verdad es que hay toda pues una generación que exige cuentas. ¿Qué pasa en México con estos 120,000 desaparecidos? Y estaba yo leyendo que
150,000 ejecutados en los últimos 5 años, sí, Ujú. o sea, 30,000 por año, más de 150,000. ¿Por qué no hay más protestas? Matan a las madres buscadoras y siento que pasa poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto, Sergio? Mira, es muy buena pregunta. Yo siento que sí hay una buena cantidad de protestas. Me parece que ha habido varios fenómenos. Uno, la normalización del dolor y la violencia, eh, ayudados por la determinación con la cual el gobierno federal, salvo excepciones, han silenciado el tema. En el caso de los desaparecidos, para el gobierno del presidente, solo existen Ayotzinapa, la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa y la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia. A los demás desaparecidos les dedica muy poca atención, les da poca visibilidad y por tanto hay un silencio deliberado que repercute en la poca visibilidad. Sin embargo, dicho esto, son constantes las manifestaciones de protesta donde se presenta el presidente, muy frecuentes, y van a seguir porque eh, ya no solo son las madres de los desaparecidos, también están los padres de los niños con cáncer, eh, los familiares de los periodistas asesinados, en fin, ese es notable si existe protestas, la está no al nivel tal vez que uno quisiera, porque hay esta normalización de la violencia y porque además el miedo eh, atenaza o provoca zonas de silencio en buena parte del país, porque quienes vivimos en la capital estamos en una burbuja de la libertad de expresión que no tienen en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y otras partes de México. Eh, Se protesta como se puede y donde se puede, pero de que sí hay movilizaciones, sí hay indignación, yo lo veo constantemente. Sí, lo digo porque no están, como tú dices, al nivel que en otros países. Pienso, por ejemplo, en la muerte a manos de la policía de ciudadanos estadounidenses afroamericanos bueno, el estallamiento que hay en ciudades, en estados, etcétera. Y sí, comparto contigo, cada vez más el presidente cuando llega a un lugar se encuentra con situaciones pues muy incómodas para él. Estados que eran pacíficos, Colima, yo iba a Colima y era aburrido. Ahora hay que cuidarse en Colima y dices, ¿qué pasa con esto? En fin, Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo la ves, Sergio? ¿La ves o no la ves? Mira, yo creo que es una tragedia porque una de las precursoras del movimiento de derechos humanos fue Rosario Ibarra de Piedra. Yo siempre lo he reconocido, fue un movimiento surgido de una madre decidida a buscar a su hijo desaparecido, un guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, Jesús Piedra Ibarra, que el hermano de ese desaparecido ahora presida una comisión entregada al presidente, me parece una aberración por una razón. Está en todo su derecho la señora Rosario Piedra Ibarra de ser leal al presidente, pero quien ocupa el cargo de ombudsman, es decir, quien tutela los derechos humanos, tiene que entender que es una bisagra entre la sociedad y quien gobierna, y que por tanto ocupa un papel muy difícil porque su lealtad debe estar primero con las víctimas y luego con quien lo nombró. Es una situación incómoda porque quienes nombran a los ombudsman es una institución de Estado, eso es el mismo gobierno, los partidos.
Pero los partidos y los gobiernos tienen que entender que el ombudsman se debe a las víctimas, no al gobierno, no a quien lo nombró. Y si uno empieza desde Carpizo y recorre a todos los ombudsman que ha tenido la comisión, o todos los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hubo algunos muy sumisos al poder, José Luis Soberanes, Raúl Plasencia, pero sin embargo había un esfuerzo por mantener cierta autonomía. Lo que ahora estamos viendo, pues, es un esfuerzo deliberado de parte de la presidencia de someter a la institución no a los caprichos, sino a las necesidades políticas de quien gobierna, lo cual ha llevado a una situación, es así inédita, del Consejo Consultivo que tiene la CNDH, haya protestado casi unánimemente, con algunas excepciones. ¿Qué opinión tengo? Pues que qué lástima que eso esté pasando con esa institución, pero al mismo tiempo también sé que son procesos. Yo espero que el próximo gobierno o el próximo Congreso sea capaz de nombrar a alguien comprometido con las víctimas y no con el partido que los nombre. Y te puedo señalar de ejemplo a Blanca Lili Ibarra en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, o incluso Lorenzo Córdoba, que sufrió una metamorfosis, porque sí, era medio cercano a los poderosos, pero gradualmente empezó a independizarse. En fin, no es una buena etapa para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, definitivamente, y eh, es lamentable que sea una hermana de un desaparecido la que presida sobre ese sometimiento a quien gobierna. No, insisto, está en su derecho de ser de Morena y de apoyar al presidente. Lo que no está en su derecho es someter a una institución a las necesidades políticas del gobernante. Sí, así es. Militarización. ¿Cómo ves este incremento las Fuerzas Armadas en tareas que pues no eran suyas? Incluso ahora tienen presencia pues en instituciones como el ISSSTE, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves este proceso desde el punto de vista de la democracia, de los señalamientos que hacen desde el exterior, la ONU, en fin? ¿Cómo ves esto, Sergio? Como una de las contradicciones más grandes que va a heredar este gobierno, porque el ejército siempre ha tenido un papel especial en este régimen. Desde que triunfa la revolución, los militares han sido los preferidos de los presidentes, mucho más que las policías estatales o municipales. Sin embargo, en la medida en la que el gobierno dejó de ser presidido por presidentes militares y se hizo civil, hubo un esfuerzo por acotar, por poner en un lugar especial, pero muy diferente, muy separado a los militares. Lo que estamos viendo ahora es un proceso inédito que nos va a exigir un esfuerzo enorme. No, vamos, ya es un hecho, es inevitable. Podría decir qué error tan grave, pero más bien me lo planteo ya como reto. Más que de oposición, qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque me permite regresar al inicio y decirte, mira, más que oposición, yo ahora ya no estoy pensando tanto en el presidente López Obrador, estoy pensando en los retos que tendremos en el 24, en la Ciudad de México, donde vivo, y en el país, y en los temas que yo abordo, porque entiendo que mi función es generar conocimiento, opinar sobre asuntos que conozco, recuperar experiencias históricas o de otros países, y en ese sentido, el caso del
el incremento en el poder y la presencia de los militares en el país nos va a exigir una tarea enorme. No para regresarlos a los cuarteles, digamos, es un hecho que hay también una militarización de parte de las organizaciones criminales, como nunca antes, es decir, ya se comportan como ejércitos, con el armamento pesado, ya lo vimos en la detención de Ovidio, qué bárbaros la cantidad de armamento que tenían y la calidad. Sí, sí. Eh, para mí el reto principal va a ser convencer a los militares de que, bueno, ya tienen más poder, pero si vivimos en una sociedad democrática, tienen que ser más transparentes y rendir cuentas. Igual que todos. Lo hace sonar muy fácil, Sergio, pero la historia nos ha enseñado que cuando le das tanto poder a un sector, eh, pues a veces quiere más poder. Mira, Está interesante lo que dices. Yo ya no estoy, digamos, ya no estoy aquí, sino ya estoy buscando soluciones hacia el futuro, ¿no? bueno, sí, porque yo ya estoy viendo el final de un sexenio Claro. y ya están los hechos ahí y por tanto te puedo decir, porque lo he vivido. Yo tengo, cuando hablé de que hace 60 años tuve mi primera incursión en la vida pública, he vivido la transición y por tanto he vivido de cerca el proceso de acotamiento del poder de los presidentes. Vamos, entre las batallas en las cuales he estado involucrado ha sido la exigencia por conocer el salario de los presidentes. A partir de Carlos Salinas de Gortari y en en el sexenio de Ernesto Zedillo en 1996 como presidente de Alianza Cívica, demandé a Ernesto Zedillo para que nos informara cuánto ganaba y cómo gastaba la partida secreta. Gracias a iniciativas como esa, no solo la mía, sino un Sí, sinnúmero de sí. iniciativas, pudimos obligar a los presidentes a rendir cuentas y a que nos informara cuánto ganan. La primera vez que una colaboradora, ahora es una profesora muy distinguida, prefiere no acordarse de eso, así que no digo su nombre, pero trabajaba con mi asistente, le dije, bueno, vete a Los Pinos a solicitar formalmente a nombre mío que nos informen cuánto gana el presidente. No sabes la que se armó. No le querían informar, Pues no, no, porque no era la costumbre. claro. Igual que por esos mismos años, a la Cámara, a las fracciones parlamentarias, cuando cada año entregan el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación, entregaban un ejemplar por fracción parlamentaria. Solo había 7 copias. Los diputados no las conocían. Iban a votar, ahora tampoco las leen, pero bueno, al menos obedecen órdenes, porque son borregos de otro tipo, pero morenos, pero son borregos, igualitos que los anteriores. Los acostumbramos, no fue gratuito. Hubo una educación, entonces te diría, una de las tareas principales es dialogar con los militares para explicarles, muy bien, ya tienen el poder, llegaron a ese poder de manera legal, porque lo hicieron dentro del marco de las leyes, un poco forzado por las mayorías del pero en fin, bueno, pues la ley también les exige que transparenten sus archivos, que nos digan cómo gastan el dinero. Por supuesto que no les agrada demasiado esa perspectiva, pero bueno, ese es para mí el reto, uno de los muchísimos retos que enfrentamos, que vamos a tener que enfrentar en la medida en la cual este sexenio se acerca a su fin. Muy bien, le doy la Hola, bienvenida a Tere Vale. Hola, Jaime, ¿cómo pues estás? ya Buenas estamos en noches, la Sergio. entrevista. Sí, me doy Adelante. cuenta, perdón, un problema personal, no pude entrar antes, pero qué gusto, Sergio, como seguramente te dijo Jaime, que estés con nosotros el día de hoy. Y ya veo que están hablando de la militarización del país, pero
en fin, no sé si ya tocaron este tema, pero me preocupa también la situación de los órganos autónomos, Sí. más allá del INE. Escuchaba yo hoy o leía que el INAI pues tiene nada más 5 de los miembros de este consejo, de 7 que tienen que haber. Y bueno, pues el presidente no decide, no proponen los que tienen que proponer, y como pues creo que todos estamos de acuerdo en que detesta cualquier cosa que tenga autonomía. Sí. No sé, Sergio, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Porque si lo de los militares parece misión imposible, rehacer los órganos autónomos, pues dice, quítate que ahí voy, ¿no? ¿Cómo la ves? Bueno, Tere, tienes razón, no, no es fácil, seguramente ya no veré muchas de las batallas futuras, pero recuerdo el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz o de Echeverría. Eran horrorosos, no había en quién apoyarse, todo dependía del presidente. Eh, Sé que van a ser batallas duras y no quiero sonar como un ingenuo optimista, pero y sé que los organismos autónomos están muy golpeados, pero también otras instituciones sí han resistido, los medios de comunicación. Pese a las descalificaciones permanentes que surgen en las mañaneras, no nos han callado. Los medios siguen saliendo, seguimos diciendo lo que pensamos, el país sigue abierto al mundo. Bueno, el costo ha sido muy alto. Yo soy profesor en el Colegio de México, que es autónomo, y hemos defendido la autonomía, igual que el UNAM. No así el CIDE, que no es autónomo. La tarea hay una parte de reconstrucción de la institucionalidad y al mismo tiempo una agenda para enfrentar las consecuencias de la nueva institucionalidad, donde están los militares, por ejemplo, pero en donde está también el crimen organizado. Exacto. Sí, así es. Tenemos que encontrar soluciones y ahí es donde aparece un fenómeno al que no se le da suficiente atención, los gobiernos locales. Hay estrategias bien diferenciadas de parte de los gobiernos locales, el de la Ciudad de México, por ejemplo. Lo que están haciendo en la Ciudad de México no tiene nada que ver con la estrategia federal. Es diferente. Lo que hacen en Coahuila, lo que está empezando a pasar en el Estado de México. Es decir, hay que es suficiente, no, de ninguna manera, pero que tampoco es que haya pasado un huracán. Bueno, sí ha pasado un huracán, pero el huracán no ha tumbado todos los árboles de ninguna manera. Y en mi caso, yo estoy en instituciones que han resistido y en programas que se han mantenido. Sigo en primer plano, me sorprendo, de Así Canal es. 11, que es, Sí, sí. pero Sí, sigo también me ahí. sorprende, sí. El hecho es que ahí seguimos, pues, yo voy a dar mi opinión cada semana, no opino sobre la línea editorial. El Colegio de México seguimos diciendo lo que pensamos, igual en los 9 periódicos donde publico, Reforma aquí en la Ciudad de México. Que mi caso pueda ser, o el tuyo, o el de Jaime, puedan ser excepcionales hasta cierto punto. Pero durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, la larga noche Díaz Ordazista que empezó con Adolfo López Mateos en el 64, eh, pues fueron, porque él controlaba la seguridad, por eso lo digo, fueron muy difíciles, mucho más difíciles que ahora. Ahora tenemos al crimen organizado, que es peor que la Federal de Seguridad, pero es por eso que no, sí, soy consciente de la magnitud de la tarea, pero también soy consciente de que eh, lo que se nos viene son batallas muy complejas que tenemos que asumir y que nosotros, nuestra generación, tal vez ya vamos de salida
el En la ámbito, vida. en la vida y en el ámbito Sí, público. Entonces, bueno, tenemos que asumirlo Así es. y, claro. y enfrentarlo, pero yo veo a muchísimos jóvenes muy bien formados que están dando las batallas que nosotros iniciamos hace décadas. Y qué bueno, así es la historia y así tiene que ser. Y pues por eso yo no me desanimo, simplemente lo digo como otra etapa. Muy bien, pues déjame hacerte la última pregunta un poco sobre eso. Este, la batalla del plan B del presidente. ¿Cómo la ves? ¿La tenemos que dar a fuerza y tenemos que ganarla? ¿La podemos ganar? Mira, es una batalla inevitable. Eh, Aun cuando yo no sé qué vaya a pasar, lo que sí sé es que no podemos bajar ni la voz, ni la argumentación. Si me hubieras preguntado hace 2 semanas esto, sería más pesimista, pero la señal de independencia que lanzó la ministra presidente Norma Piña Ujú. el 5 de febrero, me parece que no podemos minimizarlo. Es el grito de la independencia del Poder Judicial de la Suprema Corte. Tal vez no el Poder Judicial, pero sí de la Suprema Corte Federal frente al presidente a decirle, tiene que respetarnos. Tiene que entender que somos un poder diferente y que de nosotros depende la defensa de los derechos de la ciudadanía. Para mí ese fue un mensaje poderosísimo porque el plan B va a terminar de una u otra manera en la Suprema Corte o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la ONU. Esta batalla está lejos de haber terminado, eh, es perpetua, permanente, se lo están dando en Estados Unidos ahora, Así es. por, vamos, ¿por qué, no, por qué vamos a estar inmunes? Eh, Más que yo he vivido siempre y tal vez por eso no pierdo la esperanza como retos que hay que entender para poder manejar y enfrentar y en ocasiones ganar. Y bueno, yo he perdido o he participado en batallas perdidas, pero también he participado en batallas ganadas. Muy bien, Por tanto, pues ese es el espíritu que me anima y pues sí, el presidente dirá lo que quiera en las mañaneras y yo digo lo que yo pienso en los medios que me permiten participar. muy bien. Sergio, ¿se vale una última pregunta? Sí, sí, sí. Sí. Ese ya es trampa, Tere, ya es Es trampa. trampa, estoy haciendo trampa, Sergio. Pues Sí, mira, seguramente Jaime te contó por qué nació la idea de sí. este espacio, porque la ciudadanía en general reclama pues una oposición no fuerte, no echada para adelante, que pueda justo dar estas batallas de las que tú hablas. Pero yo te preguntaría algo, ¿y qué puede hacer la ciudadanía? Creo que eso es algo muy importante para las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen. Tú como un académico, como un intelectual, cómo le hacemos para tener una ciudadanía, pues digamos que mejor equipada, de mayor intensidad? Mira, yo creo que ya lo hacemos. La marcha de noviembre en la cual participé, no sé si puede ir en la de 26 de febrero, pues fue impresionante por la reacción ciudadana espontánea que hubo. Es decir, ya hacemos lo que debemos. Y llegados los momentos, la ciudadanía sale y expresa de múltiples maneras eh, su punto de vista. No confundamos la historia de las élites políticas con la historia de las sociedades. Hay biografías individuales y hay biografías colectivas.
Y México tiene una sólida base de sustento de la democracia. Lo veo en las encuestas, lo veo en la calle, lo veo en las páginas de opinión. En ese sentido, pues nada está dicho, todo está por hacerse, o no todo, ya hemos hecho bastante. Es nuestro trabajo, nuestro papel es entender la dimensión de los retos y hacer propuestas basadas en el conocimiento y en la ética, en los principios. Yo me rehúso a utilizar el insulto para descalificar a López Obrador Así es. y a Morena. Está en su derecho. Está bien que me insultan, bueno, pues sí, así es. Pero yo no reacciono de la misma manera. No, no, nunca ha sido mi estilo, ¿no? Ni el porque, nuestro. bueno, tampoco de ustedes. Estamos educados para razonar, no para insultar. Así es. Así es. Muy Pues que bien. se valga que te volvamos a invitar, Jaime y yo, Sergio, porque ¿Cómo no? yo, pues perdón, pero tuve un problema. No te preocupes, Sí. es, es lo normal en nuestros... yo el viernes me interno va a hacerme una de esas humillantes colonoscopías. No, Siempre pues que voy a eso, la mía fue una inyección en el ojo no, y qué se horror. tardó muchísimo, en fin. Ay, Sergio, pero que salgas muy bien de la colonoscopia es un trámite que hay que pasar y ni modo. Me acuerdo del cuento maravilloso de Jorge Ibargüengoitia, Ah, La sí, Ley sí, de sí. Herodes. Sí. En posición de cúbito dorsal. Qué horror. Exactamente. Muy bien. Bueno, yo me tengo que ir a una cena. Muy bien. Un abrazo, A ver, Sergio, Un un muchas abrazo. abrazo, gracias. Sergio. Tere, Hasta ¿despides el luego. programa? Claro que sí, gracias al doctor Sergio Aguayo y gracias a ustedes por acompañarnos en un espacio más de quiénes somos la oposición. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Jaime. Hasta Bye. luego. Gracias, Sergio, Tere. Hasta luego. Bye. Nos Bye. vemos alguna vez pronto.